Hola a todos, soy Raquel Marcos, doctora en química, apasionada de la ciencia y autora del blog cienciaycosmética.com. Bienvenidos a mi podcast. Un podcast donde hablaremos de ciencia para todos los públicos. Abordaremos conceptos básicos relacionados con la industria cosmética, la química y el cuidado personal. Analizaremos el marketing y la publicidad que tanto nos confunde o temas tan interesantes como la regulación y mitos cosméticos. Pero también habrá un lugar para conversaciones relevantes acerca de la sostenibilidad, el zero waste o las energías renovables. En cada episodio sacaremos a flote el pensamiento crítico, el sentido común y la objetividad que gracias a la desinformación de los últimos años se ha perdido. Buscaremos respuestas, pero sobre todo nos haremos muchas preguntas. Porque sin preguntas la ciencia no existiría. Acompáñame en cada episodio y pongamos freno a toda la desinformación que abunda hoy en día. Te doy la bienvenida a mi nuevo proyecto, que espero que disfrutes tanto como yo. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de Ciencia y Cosmética. En el episodio de hoy vamos a hablar de uno de los temas que más pudor nos producen y que en ocasiones puede llegar a tener un impacto psicológico en el paciente, que es el sudor, sobre todo el sudor concentrado en la zona axilar. Sin embargo, la cantidad de información contradictoria ha hecho que muchos dejen de lado el uso de productos como son los desodorantes o los antitranspirantes por miedo a padecer algunas enfermedades que no están del todo esclarecidas. Por eso, en el episodio de hoy hablamos con la doctora Inés Escandel, dermatóloga en el Hospital de Elda, en Alicante, con especialidad en dermatología oncológica, estética y pediátrica. Bienvenida, Inés. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Nada, muchas gracias por esta entrevista y creo que es un tema del que hablamos poco y nos da mucho pudor, ¿no? Podemos llegar a tener a nivel sociológico muchos problemas en el campo del sudor, ¿no? De la sudoración axilar. Sí, yo creo que es un tema que preocupa mucho y que todos tenemos como un poco privado, ¿no? Que lo manejamos nosotros sin consultar nunca y realmente se podrían hacer varias consultas respecto a este tema. Así que yo creo que sí que es importante tratarlo un poco. Pues para empezar y para poner un poco en situación a todos nuestros oyentes, ¿por qué sudamos, no? ¿Qué ocurre a nivel fisiológico para que los seres humanos sudemos, sobre todo en la zona axilar o donde tenemos una mayor concentración de glándulas sudoríparas, y por qué huele? Bueno, pues el sudor es un mecanismo fisiológico que tiene el cuerpo para regular la temperatura. O sea, normalmente los humanos tenemos dos maneras de regular la temperatura de nuestro cuerpo. Cuando sube la temperatura corporal, pues por ejemplo cuando hacemos ejercicio, cuando hace mucho calor fuera, podemos enfriarnos de dos maneras. Una, a través de la radiación, o sea, se dilatan los vasos de nuestra piel, los capilares que tenemos más superficiales se dilatan un poco y se va perdiendo calor por radiación. Y la otra es la evaporación a través del sudor. O sea, nosotros eliminamos ese sudor y se evapora y por lo tanto nos enfriamos. Entonces realmente es una manera de controlar nuestra temperatura corporal. Y de todas maneras es importante decir que todas las glándulas que tenemos en el cuerpo no son iguales. Habría que decir que existen dos tipos de glándulas sudoríparas diferentes y por eso también se explica un poco el olor, ¿no? Entonces, por un lado, diríamos que tenemos las glándulas ecrinas, que están en todo el cuerpo, exceptuando zonas muy, muy localizadas, como a lo mejor los labios o áreas de la región genital, y que son esas las que tienen un sudor más acuoso, las que funcionan durante toda la vida y las que se encargan de regular la temperatura. Pero luego hay otras glándulas, que son las apocrinas, que tenemos solo en ciertas zonas, como en la región axilar o como en la región genital, y que solo empiezan a funcionar tras la adolescencia. Y estas emiten un líquido que no es tan fluido como el de las ecrinas, no es tan parecido al agua, es un poco más aceitoso, más viscoso, y estas glándulas sí que tienen la capacidad de secretar algunos productos que con más facilidad producen olor. Por eso en las axilas es donde más se produce el olor. Pero hay que decir que el sudor en sí no huele cuando está recién emitido. Es cuando en las condiciones de humedad y de falta de ventilación de la axila y sobre todo en presencia de flora bacteriana
esta flora bacteriana descompone ese sudor que se acumula y produce unas sustancias que provocan ese olor característico. Sí, sería lo que ahora está ya muy de moda, sobre todo pues tenemos la microbiota, el microbioma a nivel intestinal, pero también estamos hablando mucho de la microbioma a nivel del rostro y pues lo mismo ocurre en la zona axilar. Al final son microorganismos que digieren esos polisacáridos presentes en el sudor, ¿no? Claro. Y muchos, ya te digo, pues existen algunos ácidos grasos que tienen, y hay algunos componentes que producen más olor y otros que menos. Y también dependiendo de cada bacteria, se produce un olor u otro. O sea, de hecho hay algunas bacterias, por ejemplo, algunas familias de estafilococos que producen un olor más ácido, mientras que hay otras como los Corynebacterium que producen otro olor como más rancio. Entonces, dependiendo de la población que tengamos más prevalente, tendremos un olor u otro. Y bueno, aunque has dicho que comienza la sudoración en la adolescencia, ¿no? Porque realmente sobre todo cuando tenemos bebés, hay algo que nos dicen mucho los pediatras, dermatólogos, que es que no abriguemos demasiado a los niños porque no tienen esa regulación de la temperatura establecida, ¿no? Tiene que ver también con su proceso para poder transpirar y la sudoración. ¿Qué les ocurre a los bebés en esa etapa? Bueno, no es igual, o sea, no es lo que he comentado. Lo que he comentado era más la función de las glándulas apocrinas, que esas están menos implicadas con la regulación de la temperatura. Las ecrinas las tenemos desde el nacimiento y funcionan desde el nacimiento, pero es verdad que los primeros meses de vida no funcionan igual. La regulación, o sea, esto es un mecanismo que viene desde el cerebro, es el hipotálamo el que regula cuando hay una elevación de la temperatura corporal, manda unas señales que viajan por la médula, llegan hasta donde toca y ahí emiten esas señales que hacen que las glándulas vayan secretando el sudor. Sin embargo, estos mecanismos en los niños muy pequeños, diríamos que en los primeros meses de vida, no funcionan tan bien. Entonces es muy probable que no puedan regular esta elevación de la temperatura corporal y no suden de manera tan eficaz como un adulto. Entonces, claro, sí que podría subirles la temperatura corporal si los abrigamos en exceso, porque ellos no sudan igual de bien, pero eso sí que se regula en pocos meses. Sí. Perfecto. Y has dicho que en función del paciente que tengamos delante, bueno, tendremos pues un microbioma axilar y una población de bacterias o de microorganismos diferentes, pero ¿qué puede influir en esa secreción del sudor? ¿Puede influir, por ejemplo, si estamos en un tratamiento farmacológico o si nos cambia, por ejemplo, pues en la etapa de la menopausia, de la lactancia? ¿Puede influir en la calidad, por así decirlo, del sudor? ¿Puede subir o bajar el pH de esta secreción? A ver, lo primero es que muchos fármacos sí que influyen sobre todo en la cantidad de sudor. De hecho, la mayoría de fármacos que tienen efectos en el cerebro, en el sistema nervioso central, como los que se dan para el Alzheimer o para el Parkinson, o incluso antidepresivos, opiáceos o el café o las anfetaminas, que son estimulantes, todos estos aumentan la secreción de sudor. Eso sí que lo hacen. Luego, cambiar el pH, eso no está tan bien estudiado. Lo que sí que se ha demostrado es que aumenta la cantidad de sudor y bueno, pues eso sí que puede desencadenar en que pues en condiciones de presencia de bacterias o lo que sea, pues sí, acabe produciéndose un olor más intenso. Luego también, por ejemplo, el alcohol, el beber alcohol también se elimina parcialmente a partir del sudor, aunque bueno, simplemente se suda un poco más, pero tampoco es algo muy llamativo en cuanto al olor. Pero luego sí que existen factores individuales que hacen que cambie un poco la sudoración. Por ejemplo, los hombres sudan un poco más que las mujeres, sobre todo haciendo deporte. O sea, ellos tienen más capacidad de sudar cuando comienzan a hacer un ejercicio físico que las mujeres. Y, por ejemplo, en las mujeres la fase lútea del ciclo menstrual, que es la segunda parte del ciclo, sudan menos, o sea, tienen más dificultades para iniciar la sudoración haciendo ejercicio y hace falta como un estímulo mayor para que empiecen a sudar. Luego también hay muchas diferencias entre la pubertad antes y después de la pubertad, ¿no? Lo que te he comentado, al empezar a funcionar estas glándulas después de la pubertad, pues se suda más y además huele más, porque emiten unas sustancias que fácilmente se convierten en odoríferas, ¿no? El estrés, por ejemplo, también estimula mucho las glándulas apocrinas, que son estas que tienen más sustancias. Entonces, es más fácil que en situaciones estresantes nuestro sudor, aparte de que pueda ser más abundante, huela más.
Y luego también hay ciertos alimentos que pueden aumentar la cantidad de sudoración, pero alimentos que realmente produzcan un olor característico del sudor, la verdad es que aunque todo el mundo hable de ello y todo el mundo diga, eso es que has comido cebolla o espárragos o tal, pues no hay mucha bibliografía científica al respecto. Uy, yo creo que es muy Es que es complicado, ¿no? Eso de dificilísimo de medir. demostrar. Sí, sí. Hay una cosa que se llama fenogreco, que es bastante poco frecuente, que es como una especie de semilla que se usa como condimento en algunas culturas. Aquí en España es bastante infrecuente, pero sí que se usa. Y esto sí que produce un olor muy, muy característico del sudor. Y la levocarnitina, que es este complemento que se toman a veces algunos deportistas, también podría producir un olor más característico. Pero de ahí a que digas, uy, has comido cebolla, te va a oler, o el curry, no te puedo, científicamente no te lo puedo decir. Sí, bueno, luego también en torno a la sudoración existen muchos mitos y yo creo que uno muy frecuente es como sudo poco, tengo un problema de transpiración. Yo creo que esto no es correcto, ¿no? Aunque sudemos, aunque nuestra cantidad de sudor sea menor, nuestro cuerpo es capaz de regular la temperatura y funciona correctamente, ¿no? Claro, no, la cantidad de sudor depende de muchísimas cosas. Ya te digo, incluso pues del índice de masa corporal, Además, la capacidad de sudar también se entrena. Quiero decir, la gente, por ejemplo, que hace mucho deporte, es capaz de sudar más. Al final lo va como entrenando y se suda más y se suda mejor. O sea, el sudor digamos que es más equilibrado. Pero aunque sudemos poco, no pasa nada. Eso es una cuestión fisiológica. O sea, hay gente que suda poco y no tiene ningún problema. Otra cosa ya sería una enfermedad de tener una anhidrosis, es decir, yo no sudo nada. Bueno, eso ya es raro, pero eso es muy, muy, muy infrecuente. O sea, la gente que suda poco no tiene ningún problema. De hecho, es más cómodo, claro. Evidentemente. Y luego justo en el otro extremo tenemos la gente que suda demasiado, ¿no? Que la cantidad de sudor es tan extrema que muchas veces pensamos que, bueno, forma parte de mí, ¿no? Es mi fisiología y yo sudo más que el resto y es habitual, pero realmente yo creo que es un síntoma y deberíamos acudir al dermatólogo, ¿no? Porque existe una enfermedad que justo el síntoma es un exceso de sudoración, que es la hiperdrosis, ¿no? Cuéntanos un poco qué es esto de la hiperdrosis y cómo de habitual es en los pacientes. Sí, pues esto, lo que tú has dicho, la hiperhidrosis es relativamente frecuente. Yo diría que afecta la literatura dice que afecta entre el 2-4% de la población normalmente. Entonces, nosotros solemos clasificar la hiperhidrosis en dos formas. La primaria, que sería la que no se asocia a nada, es decir, la que sí, o sea, tú tienes hiperhidrosis, no te pasa nada más, simplemente sudas en exceso. O la secundaria, que es la que se asocia con algunas enfermedades. Entonces, por ejemplo, para que la gente se haga una idea, nosotros clasificamos la hiperhidrosis. La hiperhidrosis suele ser más frecuente en las palmas de las manos y las plantas de los pies. O sea, entre el 50% y 60% de los casos es este tipo de hiperhidrosis, la palmoplantar, ¿no? Que la gente le suda mucho los pies y las manos. También puede ser axilar, que está en torno a un 30-50% de los pacientes. A veces mixta, todo, o sea, las axilas, las manos, los pies. Y en pocas ocasiones, pero no es muy raro, también hay gente que tiene hiperhidrosis del cuero cabelludo de la cara. Entonces, por ejemplo, para que una persona sepa si tiene hiperhidrosis, nosotros clasificamos en las palmas de las manos. Si están continuamente húmedas, diríamos que es una hiperhidrosis leve. Si las puntas de los dedos están siempre húmedas o incluso mojadas, diríamos que es moderada. Y cuando gotea, es una hiperhidrosis grave. O sea, alguien a quien le gotean las manos de forma espontánea, no en una habitación a 40 grados, eso es una hiperhidrosis grave. Eso tiene tratamiento y debería, sobre todo porque afecta mucho a la calidad de vida. Y en cuanto a las axilas, por ejemplo, esto se mide con las manchas en la ropa, así de forma sencilla, ¿no? O sea, una persona que esté normal, en una situación de calor y humedad normales, que tenga una mancha de sudor de menos de 5 centímetros, eso se considera normal. Pero cuando una mancha de sudor está entre 5 y 10 centímetros ya es una hiperhidrosis leve, 20 moderada y más de 20 ya sería una hiperhidrosis severa, o sea, una mancha de sudor gigantesca en una condición de temperatura normal, eso es una patología. Entonces, bueno, la mayoría de casos de hiperhidrosis son primarios, o sea, la gente tiene esa sudoración, muchos de esas personas tienen un antecedente familiar, o sea, su madre, sus hermanos, su padre han tenido hiperhidrosis también y no tienen ningún otro problema. Pero es verdad que luego puede haber personas que tengan otras enfermedades y que por esa enfermedad también tengan hiperhidrosis. Entonces, sí, es aconsejable que si alguien suda en exceso, acuda a consulta.